En el video de hoy, conoceremos más acerca de las civilizaciones antiguas y los secretos que pueden ocultar. Solemos ver los asentamientos antiguos y pensar que eran salvajes y primitivos, sobre todo si hablamos de los americanos, pero está lejos de ser verdad. Pero, ¿qué tan diferentes eran a otros pueblos similares? ¿Eran sus construcciones rudimentarias? ¿Cómo hicieron para permanecer aislados tanto tiempo? ¿Siguen existiendo? Quédate hasta el final y descubre con nosotros, hoy en Futuro Cósmico, todo acerca del increíble descubrimiento de los científicos de una civilización intocable en el centro del Amazonas. Nos gusta pensar que conocemos todo acerca de nuestro planeta, que las grandes civilizaciones antiguas están estudiadas y que aunque nos faltan algunos datos, en general sabemos todo lo que hay que saber sobre la historia de la humanidad. Pero esto no es del todo cierto, ya sea por lo difícil de su acceso o porque la historia así lo quiso. Hay civilizaciones que pasaron desapercibidas por la ciencia durante mucho tiempo, a pesar de que dominaron sus respectivas zonas en el pasado. En este caso, por ejemplo, tenemos a Machu Picchu, la ciudad perdida. Irónicamente, estaba tan perdida que fue descubierta mientras se buscaba otra ciudad perdida de la cual sí se tenían registros. Pero, ¿por qué pasó esto? Ok. Para hacernos una idea, imaginemos que es el siglo XVI y que los españoles acaban de arribar en los puertos suramericanos. Los incas, al ver que los aztecas, los mayas y todos los demás pueblos nativos habían sido erradicados, decidieron huir al interior de las selvas de Perú, protegidos por cordilleras y montañas. En 1911, el explorador y científico Hiram Bingham III estaba buscando la legendaria ciudad Vilcabamba, una supuesta metrópolis a la que huyó el pueblo para esconderse de los conquistadores. En su búsqueda encontró Machu Picchu, una ciudad de la que nunca se había oído hablar. Al no aparecer entre los registros y no tener habitantes, recibió el nombre de Ciudad Perdida. El explorador intentó casi toda su vida demostrar que Machu Picchu era en realidad Vilcabamba, pero esta hipótesis no pudo probarse como falsa hasta poco después de su muerte en 1956. Se sabe que Machu Picchu fue construida para escapar del yugo español, pero poco más se conoce sobre su funcionamiento. Se ha teorizado que era un palacio y una residencia privada a la cual solo podían acceder las personas de la realeza y su servidumbre, pero también se piensa que pudo ser un santuario o una fortaleza militar, debido a la posición y construcción. Todas estas opciones eran viables, incluso la posibilidad de que haya sido las tres cosas a la vez. Pero las sorpresas no terminan allí, y es que al estudiar el lugar, los científicos quedaron boquiabiertos por su distribución y tecnología. La ingeniería y arquitectura utilizadas para alzar sus paredes es impresionante. Los paisajes fueron planificados antes de su construcción, así como sus defensas. Su tamaño era gigantesco para los conocimientos del momento y, para colmo de males, no tenían pegamento, así que cada una de las piedras que conforman sus paredes fueron picadas y diseñadas de tal manera que se apoyaran unas sobre otras mientras dan soporte a sus compañeras. Velo así. Al estar en la cordillera de los Andes, el lugar es propenso a terremotos y esta construcción fue hecha hace más de 500 años, y aún así, la fortaleza sigue en pie, aunque lo único que la sostiene es la gravedad, pues no se utilizó ningún químico para unir las rocas. Todo el lugar estaba dispuesto para que los más de 200 edificios siguieran la forma de la montaña, lo que hacía que la silueta de la ciudad quedara aún más disimulada ante las posibles miradas indiscretas. Si a esto le sumamos que se encuentra en medio de la selva, tenemos como resultado una de las edificaciones más increíbles de la antigüedad. Pero esto es algo que no solo pienso yo, sino también la UNESCO, quienes han nombrado a Machu Picchu entre las 7 maravillas del mundo moderno. Su nombre significa montaña vieja o monte antiguo, y hace referencia al hecho de que parece ser una con la ladera sobre la que está construida. Bueno, seré honesto con ustedes, sí es cierto que la construcción ha sobrevivido muy pero muy bien el paso del tiempo, y que no cabe ni un cuchillo entre las piedras que conforman las paredes que siguen de pie, pero la verdad es que los años no pasan en vano, y mucho menos en la jungla donde las lluvias y los vientos azotan con fuerza. Muchos de los edificios más grandes se han caído, algunos de los cuales parece que eran varios pisos de alto. Aún así, fue un acierto la idea de no utilizar adhesivos para unir las piezas de las edificaciones, y la razón es justo esa: los terremotos.
Sonará un poco contraproducente, pero la mejor manera que tenían para mantener los edificios estables durante los temblores era que estos se comportaran como piezas individuales. Si todo estaba junto, las vibraciones harían temblar toda la estructura. Pero como no estaban unidas, las piezas inferiores podían moverse sin alterar demasiado a las que estaban por encima, lo que permitía que las torres se mantuvieran de pie incluso con el pasar de varios sismos. La más grande de todas ellas se encontraba en el centro y se piensa que era una especie de observatorio, un lugar enorme en el cual podías ver las estrellas y contemplar el cielo. Si te preguntas por qué, acá está la respuesta: agricultura. Los incas eran un pueblo principalmente agrícola que vivía de su relación con la tierra. Tal vez no poseían relojes muy precisos, pero sí sabían sobre ciclos y cómo eso afectaba las cosechas, algo que podían notar si medían el paso del tiempo con las estrellas. Pocas culturas antiguas tenían tan presente al cosmos como lo hacían los pueblos indígenas de Latinoamérica, pues la mayoría, al encontrarse en tierra fértil y en una zona tropical, optaba por sembrar sus alimentos, lo que requería un conocimiento exacto de las estaciones y ciclos de cultivo para maximizar la eficiencia. Además de eso, la enorme torre servía para alzar la vista por encima de las copas de los árboles. En un lugar como la selva, donde la visión es tan limitada, cualquier centímetro de altura daba ventaja para observar a los atacantes antes de que ellos pudieran detectarlos. Ambas cosas eran muy necesarias para un lugar que tal vez servía como cuartel, pero que, sobre todo, también tenía que sustentar a las más de 750 personas que vivían en su interior. Aún hoy los científicos se preguntan cómo es que realizaban hazañas tan grandes en el urbanismo. Y no era solo que sus edificios eran ridículamente buenos para tratarse de un imperio que no había aprendido a tratar los metales, sino que la planificación y el desarrollo podría compararse con obras llevadas a cabo hoy en día. Por ejemplo, los techos de sus edificios tenían diferentes funciones. Estaban conectados por escaleras entre sí, lo que significaba que una persona podía recorrer gran parte de la ciudad desde arriba sin tener que tocar el suelo. Algo que presenta una ayuda increíble si se espera defender la ciudad de un ataque invasor. Además de eso, servían como sistema de drenaje. Estaban inclinados lo suficiente para dejar caer el agua en unos acueductos que la transportaban hasta los cultivos, aprovechando la lluvia para regar sus alimentos. Pero por si fuera poco, lo habían ubicado de tal forma que evitaban que el agua se empozara a un lado de la montaña, reduciendo el riesgo de deslave y la posibilidad de que todo fuera destruido. Todas estas defensas le valieron a la ciudad perdida para mantenerse inamovible, pero, por desgracia, no es todo lo que se necesita. Esta era una sola ciudad y todas las demás que conformaban el Imperio Inca terminaron por caer ante el yugo español. Fueron arrasadas una por una y bastó con dejar aislado a Machu Picchu para que, con el tiempo, se extinguiera su llama. Con los siglos pasó a formar parte de diferentes jurisdicciones, pero al ser remota y nunca haber sido realmente conquistada, pasó al olvido, quedando nada más en la memoria de unos pocos. De ahí en fuera, una verdadera sorpresa cuando los exploradores la encontraron. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre los incas? ¿Crees que merecen más reconocimiento por sus logros arquitectónicos? ¿Te gustaría saber aún más sobre ellos? Déjame tu opinión en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Pero antes de irte, quiero recordarte que si te gustó este video, le des like, te suscribas a este canal para que seas parte de la familia cósmica y, por supuesto, activa la campanita para que seas de los primeros en recibir nuevas notificaciones.